entidades subsidian que los colectivos, que los taxis ocupen combustión a gas. Y cuando eso ocurre, los transportistas, ¿cierto?, instalan los cilindros de gas en el maletero. Y si hay un cilindro de gas en el maletero, no se puede poner una silla de ruedas, por lo tanto no se puede transportar en ese vehículo una persona usuaria de silla de ruedas. Por lo tanto, hay una serie de factores que inciden en la inclusión laboral que no siempre están dentro de la empresa, y es lo que vamos a ir conversando a lo largo de esta presentación. Javier. Sí, Mati. Ahora vamos a pasar a la... Ay, perdón. A la diapositiva de estrategias para la inclusión laboral. Tenemos tres pantallazos de algunos de nuestros estudios, claves para una inclusión laboral efectiva, comentarios y propuestas al documento de la ONU y el resumen ejecutivo del análisis de cumplimiento de la Ley 21015. Sí, bueno, contarles que nosotros dentro de la fundación tenemos un área de estudios y ahí van a poder encontrar con mayor profundidad muchos de los conceptos que vamos a conversar acá, sobre todo en el documento que se llama Claves para una inclusión laboral efectiva. Y cuando hagamos mención, ¿cierto?, a lo que son los ajustes razonables y al cumplimiento, ¿cierto?, de lo que es el derecho a la inclusión laboral, según la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, van a encontrar en mayor profundidad unas propuestas que hicimos a las Naciones Unidas respecto de lo que es el cumplimiento del artículo 27, ¿ya?, sobre el derecho al trabajo y al empleo. Fuimos nosotros a exponer, vía telemática obviamente, a las Naciones Unidas sobre este artículo, da un llamado que hizo el comité, ¿cierto?, de esta convención, y van ahí a encontrar más detalles respecto de esto, y un documento actualizado respecto del cumplimiento de la inclusión laboral en Chile, ya de la ley número 21.015. Hay un resumen ejecutivo, no sé si Paola o Javiera van a poder poner esta información en el chat de YouTube para que las personas lo puedan ver. Hace poquito hicimos un webinar sobre el cumplimiento de la ley de inclusión laboral en nuestro país, la ley número 21.015, que fue bastante exitoso y que lo van a poder revivir también ahí en nuestro canal de YouTube. ¿Qué cosas importantes dicen estos documentos? Por ejemplo, que para el año 2019 solo el 24% el 29% de las empresas cumplieron con la ley de inclusión laboral, la ley número 21.015, que el 34% en el año 2021, ¿cierto? A enero del 2021 estaba cumpliendo con este porcentaje de contratación, ¿cierto?, que es el 1%. Esto lo hicimos cruzando los datos de la Dirección del Trabajo, los reportes mensuales que hace la Dirección del Trabajo respecto del cumplimiento de esta ley, con los antecedentes del Servicio de Impuestos Internos, que tiene ahí una base de datos con las empresas que tienen 100 trabajadores y más, ¿ya? Así que toda esa información la van a poder encontrar ahí. También, por ejemplo, que hoy día el Estado cumple en un 19% esta normativa de inclusión laboral, que solo un tercio de las personas contratadas bajo esta normativa son mujeres, que existe una diferencia remuneracional entre personas con y sin discapacidad, que solo en los hombres va en torno al 18% promedio, y que más del 50% de las empresas y de las personas contratadas bajo esta normativa y las empresas que cumplen esta normativa están concentradas en la región metropolitana, ¿ya? Una situación que para nosotros, como fundación que tenemos presencia nacional, es algo preocupante, puesto que hay regiones que tienen una alta prevalencia de discapacidad, pero tienen muy pocas contrataciones. Y eso es algo que esperamos se pueda regular, ¿cierto? Y este reporte nosotros lo vamos a entregar a las entidades correspondientes, ¿cierto?, del Ejecutivo, del Legislativo, para la evaluación que se tiene que hacer de esta ley durante el presente año. Adelante, Javier.
Ahora estamos viendo la ley 21.275 con unas capturas de pantalla de un documento de la Cámara de Diputados. Dice, modifica el Código del Trabajo para exigir a las empresas pertinentes la adopción de medidas que faciliten la inclusión laboral de los trabajadores con discapacidad. Bien. Este pantallazo está acá para que ustedes, ¿cierto?, sepan que hoy día existe una nueva norma que regula aspectos de la inclusión laboral, que es la ley 21.275, que la vamos a ir abordando en mayor profundidad, pero quería comentarles que esta ley, ¿cierto?, cuyo proyecto fue elaborado principalmente por el diputado Francisco Undurraga, nace desde obviamente la visión del diputado, de un informe que hizo la SOFOFA y de un informe que hicimos nosotros hace ya, diría yo, más de 5 años, cuando, no tanto, más de 3 años, cuando se estaba discutiendo, ¿cierto?, esta ley de inclusión laboral en el Congreso, me refiero a la primera ley, la 21.275. Y nosotros decíamos en aquel tiempo que la sola cuota, el solo establecimiento de una cuota, no regula ni tampoco beneficia en los procesos de inclusión laboral. Eso era nuestra percepción, nuestra opinión técnica como fundación, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros decíamos, si se obliga a las empresas a contratar y no existen incentivos o normas previas que regulen la contratación, la implementación de ajustes razonables y tantos otros aspectos importantes para las personas en situación de discapacidad, esta ley iba a ser muy difícil de cumplir y muchas empresas que cumplieran esta contratación se podrían ver envueltas en dificultades, ¿cierto?, relacionadas con asuntos contractuales, problemas de discriminación, de concientización, barreras, ¿cierto?, que no hayan sido resueltas, ¿ya? Y por ello, ¿cierto?, hoy día encontramos un porcentaje tan bajo del cumplimiento de esta norma. Entonces nosotros reportamos aquello al Congreso y ahí, ¿cierto?, nace esta normativa que viene a complementar lo que es la contratación de personas con discapacidad y a poner obligaciones a las empresas para que esta contratación genere una real inclusión. De hecho, yo le dije al ministro de Desarrollo Social de la época que era un mal título decir ley de inclusión laboral a la ley número 21.015, porque al final no regulaba nada de inclusión, solamente regulaba que las personas con discapacidad fueran contratadas dentro de una empresa. Y la contratación no es, ¿cierto?, un sinónimo de inclusión. Ciertamente contribuye, pero no es un sinónimo de inclusión. Decir también que esta ley igualdó los salarios, ¿cierto?, y bajó la edad de la posibilidad de contratar mediante el contrato de aprendizaje a personas en situación de discapacidad, elementos que no estaban considerados anteriormente a esta normativa. Adelante, Javiera, por favor. Ya, ahora tenemos la pantalla de 1000 cupos de capacitación. Y... sí, lo vamos a saltar en virtud del tiempo. Ya. Bueno, ahora vienen los elementos generadores de la inclusión laboral, que serían educación y formación, perfil funcional y análisis de puestos de trabajo, reclutamiento y estándares de inclusión, acompañamiento y concientización. Bien, la inclusión laboral es un proceso, ¿ya? Vuelvo a decir, la sola contratación de personas con discapacidad no asegura la inclusión. Por lo tanto, la empresa tiene que entender, y también las instituciones públicas, que para que exista inclusión laboral tiene que haber una trazabilidad, palabra hoy día muy usada, ¿cierto? Desde la búsqueda del candidato o desde la posibilidad de tener una vacante para contratación dentro de la empresa, hasta la proyección de un trabajador con discapacidad dentro de la compañía una vez que es contratado, ¿ya? Y hay un asunto muy importante. Hoy día, muchas personas en situación de discapacidad no tienen las competencias técnicas y tampoco tienen la formación académica para poder llegar, ¿cierto?, a ocupar un puesto de trabajo. Y esto no es
una responsabilidad de la persona en situación de discapacidad, es responsabilidad del Estado. Hoy día, como yo les decía, el 64% de las personas con discapacidad no tiene su enseñanza media completa. Y eso responde a que, por ejemplo, cuando se crea esta ley de inclusión educativa en la presidencia de Michelle Bachelet y aparece el decreto número 83, regula los planes formativos solo para la enseñanza básica, pensando en estudiantes con discapacidad de escuelas especiales. Hay estudiantes con discapacidad que están en escuelas regulares, pero es muy restringido el número de estos, puesto que por cada curso puede haber uno y máximo, con una resolución especialísima, dos estudiantes con discapacidad en un aula, en un curso de un aula regular. Por lo tanto, ya tenemos ahí una barrera muy complicada, ¿cierto?, de lo que implica la educación, ¿ya? Yo sé que el Servicio Nacional de la Discapacidad está haciendo un esfuerzo importante en torno a esto y hoy día hay un concurso para apoyar procesos de educación de estudiantes con discapacidad, ¿cierto?, que es algo relevante, ¿cierto? No obstante, mi opinión es que todo lo relacionado con educación e inclusión de personas con discapacidad y apoyos tiene que venir por parte del Ministerio de Educación, que es el ente encargado de la educación en nuestro país y tiene, por cierto, muchos más recursos que el Senado. Entonces ahí tenemos un asunto importante. Luego existe el tema de la capacitación. Hay muchas instituciones que entregan capacitaciones a personas con discapacidad, pero esas capacitaciones muchas veces no tienen relación con la productividad o los empleos que se generan dentro de una localidad o región en particular. Y ahí siempre es importante ir ponderando, ¿cierto?, las oportunidades de capacitación con los observatorios de CENSE que van indicando qué oportunidades laborales, ¿cierto?, van existiendo y ahí buscar incorporar a personas que tienen alguna discapacidad, ¿cierto?, en capacitaciones. También existe un asunto que es importante considerar, que es la vacante misma y la búsqueda de los candidatos. Siempre la empresa pregunta, o la mayoría de las empresas preguntan, ¿qué vacante habilitamos para las personas con discapacidad? Como que si la empresa tuviera que tener puestos especiales, específicos para personas con discapacidad. Como que si solo las personas con discapacidad pudiéramos trabajar en un área. Entonces, nos preguntan, ¿pero será mejor que abramos vacantes en logística? ¿Será mejor que abramos vacantes en bodega? ¿Será mejor que abramos vacantes en administrativo? Y entre paréntesis decir que la mayoría de los puestos de trabajo que se han habilitado para personas con discapacidad son de baja calificación, y eso se ve en las remuneraciones que reciben las personas en situación de discapacidad. Muy pocas empresas piensan en contratar a personas con discapacidad en cargos ejecutivos, de jefatura o de gerencias. Y eso es algo en lo que también se tiene que avanzar. Habemos personas con discapacidad que tenemos formación profesional. Yo siempre digo, doy gracias a mi mamá, doy gracias a mi abuelo, que a pesar de que en el colegio siempre le decían, lleve a su hijo a una escuela especial, lleve a su hijo a una escuela de ciegos. Nunca me llevaron ahí, porque si lo hubieran hecho, yo no hubiera podido ingresar a la educación superior, porque la certificación que entrega la escuela especial no es equivalente a la certificación del cuarto medio. Es casi como un curso que cualquier persona puede hacer en una junta de vecinos. Enseñan muchas cosas importantes en las escuelas especiales y hay escuelas especiales que son muy buenas, pero la mayoría no logra entregar una formación oportuna y una certificación de competencias que sea adecuada para la empleabilidad, lo que se suma a que la certificación que otorgan no es equivalente al cuarto medio. Si yo hubiera salido de la escuela especial entonces, no hubiera podido ingresar a la educación superior, puesto que es un prerequisito tener cuarto medio. Entonces, aún, ¿cierto?, con esta barrera, habemos personas con discapacidad que tenemos cierto pregrado, tenemos magíster, otras cierto doctorado, y podrían estar trabajando en
empleos, ¿cierto?, de mayor calificación, pero siempre las oportunidades laborales que surgen están, ¿cierto?, en espacios de menor calificación. Entonces, un primer concepto clave que ustedes tienen que tener en cuenta es que no es adecuado habilitar una vacante exclusiva para personas con discapacidad, sino que yo considero que cada vacante que una empresa apertura debe estar pensada en que podría llegar ahí una persona con discapacidad y esa persona con discapacidad podría ayudar, ¿cierto? O contribuiría a que la empresa cumpliera la ley. Y ahí es importante que los procesos de reclutamiento y selección se ajusten, ¿cierto?, a requerimientos de las personas en situación de discapacidad, ¿ya? Esto parece irrisorio, pero han llegado personas ciegas a rendir ciertos exámenes de reclutamiento y selección y les han puesto el test de Rocha, que es un test de manchas, ¿cierto? O están preparados, ¿cierto?, para tomarles este test, ¿cierto?, del hombre bajo la lluvia o la persona bajo la lluvia, ¿cierto? Que son test que muchas personas con discapacidad no pueden rendir, ¿cierto?, por su condición, ¿cierto?, de discapacidad sensorial o incluso, ¿cierto?, muchas personas que tienen alguna discapacidad cognitiva o psiquiátrica, ¿cierto?, quedan fuera por esta forma de evaluar y de seleccionar a las personas con discapacidad. Y ahí nosotros recomendamos que la selección siempre sea por competencias y que, ¿cierto?, no se valore tanto la experiencia laboral, porque hasta antes de esta ley, ¿cierto?, más del 70% de las personas con discapacidad estaba fuera del mercado laboral. Por lo tanto, mucha experiencia laboral no van a tener a pesar de los años, ¿cierto?, que tengan las personas con discapacidad. Considerar también que muchas personas con discapacidad que adquieren esta condición en el tiempo pasan por procesos muy largos de rehabilitación. Y ese proceso, ¿cierto?, puede generar que esté 2, 3, 4, 5 años fuera del mercado laboral y eso quizás podría ser un requisito, ¿cierto?, para excluir a aquella persona del proceso de reclutamiento y selección eh, que obviamente no se condice con la problemática que esta persona tuvo que enfrentar porque no estuvo fuera del mercado laboral más que por estar en rehabilitación. Y ahí mucho ojo con estos software de inteligencia artificial que se están ocupando el día de hoy para hacer procesos de reclutamiento y selección. Porque muchos de estos software no ponderan estas condiciones o estos elementos que yo les estoy diciendo que tenemos que considerar para la contratación de personas con discapacidad. Para entonces habilitar una vacante en la que pueda participar una persona con discapacidad, no solamente nos tenemos que fijar en cuál de todos los espacios que tenemos en la empresa, sino que también es importante que exista un análisis de puesto de trabajo. Y este análisis de puesto de trabajo debe indicar cuáles son las demandas físicas, sensoriales, cognitivas, psíquicas que tiene aquel lugar para cualquier persona. Levantándose esta información, ¿cierto?, se busca el candidato y con un perfil funcional o psicofuncional, ¿cierto?, de aquella persona que está en situación de discapacidad, se puede determinar si esa persona sirve o no para el cargo. Entonces, ¿cuál es el proceso correcto? Realizar un análisis de puesto de trabajo, buscar un candidato que calce con ese análisis de puesto de trabajo y luego hacer el proceso de entrevista, ¿cierto? Y todo lo que la empresa deba implementar de una manera que sea inclusiva y accesible, ¿ya? No a la inversa, es decir, vamos a definir solamente un puesto de trabajo, ¿cierto? Y no vamos a hacer perfil, no vamos a hacer análisis, sino que vamos a decir, en esta fotocopiadora va a trabajar la persona con discapacidad para sacar fotocopia a todas las personas que están en la oficina, ¿cierto? Y aquí queremos un puesto. No, hay que hacer un análisis pertinente de todas las vacantes que se puedan habilitar y ahí ver, ¿cierto?, qué persona, con qué competencias puede estar contratada y cumplir bien las funciones en aquella vacante. No hay que mirar solo la discapacidad, no hay que mirar la silla de ruedas, no hay que mirar el bastón,
no hay que mirar solamente, ¿cierto?, los audífonos, no hay que mirar el diagnóstico, sino que hay que mirar las competencias que la persona puede tener, ¿cierto?, para desempeñarse. Un ejemplo personal, les conté que tenía retinosis pigmentaria, veo un 2 o un 3%. Quizás alguien podría preguntarse, ¿cómo podría una persona ciega trabajar en un computador? Bueno, hoy día existen lectores de pantalla, existen magnificadores de caracteres, existen asistentes de voz, como es Siri y como es otros asistentes de voz, que ayudan a que una persona con discapacidad pueda desempeñarse en una capacitación, ¿cierto? O en una vacante laboral. Y luego, pensar que esa persona con discapacidad va a querer, ¿cierto?, progresar en su puesto de trabajo. Por lo tanto, si usted instala a una persona solo o solo habilita un puesto de trabajo dentro de la empresa, por ejemplo, decir, en esta bodega solamente vamos a contratar personas con discapacidad, bueno, las personas van a estar ahí y van a ver que no tienen proyección, que no tienen crecimiento, que no tienen la posibilidad, ¿cierto?, de avanzar en su trayectoria laboral y probablemente se van a desmotivar o incluso van a dejar su puesto de trabajo. Sigamos, Javiera, por favor. Ya, Mati, ahora estamos en la diapo de desafíos pendientes y futuros. Tenemos 5 puntos. El primero, implementación de ajustes razonables. El segundo, certificación de competencias para la inclusión laboral, plan de capacitación de inclusión laboral, política de inclusión laboral y accesibilidad y diseño universal. Bien. ¿Qué desafíos tenemos hacia adelante en materia de inclusión laboral? Primero, la implementación de ajustes razonables o de ajustes necesarios. Nosotros hicimos una encuesta entre personas en situación de discapacidad, creo que fueron alrededor de, no sé si 400 o 500 personas que contestaron esta encuesta, que es parte también del insumo que vamos a entregar para la evaluación de esta normativa, y ahí el 52% de las personas dice que contó con un ajuste razonable en su puesto de trabajo. No obstante, el 48% dice que no. Y eso es un asunto importante a considerar, puesto que hay quienes dicen que los ajustes razonables no están regulados, ¿cierto?, en la ley. Y en parte tienen razón, pero en parte no. Si miramos la ley número 21.015, no regula asuntos relacionados con ajustes razonables o ajustes necesarios para personas con discapacidad. Pero si usted va al artículo 154, numeral 7 del Código del Trabajo, introducido por la ley 20.422, se va a dar cuenta, ¿cierto? Y esto aquí es un dato para los representantes de empresa, que dice claramente que los ajustes razonables se tienen que implementar y que deben estar consignados en el reglamento interno de la empresa, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay una materia importante a fiscalizar por la Dirección del Trabajo que hasta ahora no ha tenido mucha fiscalización. Por lo tanto, desde ya, y este es un artículo que existe previo a la Ley de Inclusión Laboral, a la ley 21.015. Por lo tanto, debieran ya estar mirando ese artículo 154, numeral 7, para darse cuenta que deben, por norma, implementar estos ajustes y además consignarlos en el reglamento interno, ¿ya? Otro asunto importante que se introduce ahora por la ley número 21.275 es la certificación de competencias en el área de recursos humanos. ¿Qué es la certificación de competencias? Hay quienes confunden esto con la capacitación. La certificación de competencias es un examen que rinden las personas que tiene un componente conceptual, ¿cierto?, técnico, que se responde a través de un cuestionario, tiene un componente actitudinal que se evalúa a través de una observación, ¿cierto?, de un examinador y a través de entrevistas a la jefatura de aquella persona que se va a certificar. Y la certificación de competencia existe hace bastante tiempo en nuestro país
a través de los organismos acreditados por Chile Valora, entidad del Ministerio del Trabajo, dependiente del Ministerio del Trabajo. Y se certifican competencias de soldadores, de trabajo en altura, de conductor de grúa, etcétera. Y ahora, a través de esta ley, va a ser obligación que al menos una persona del área de recursos humanos en una empresa de 100 trabajadores o más certifique sus competencias en inclusión laboral. Y probablemente va a haber uno o más perfiles elaborados por Chile Valora que van a orientar esta certificación de competencias, ¿cierto? Que prontamente, ¿cierto? Se dice que por ahí, por agosto, va a estar listo este proceso de certificación de competencias para que las empresas puedan empezar a hacer este proceso y van a poder, ¿cierto?, cumplir con esta ley. Ahora, un asunto importante es que si usted tiene dentro de su empresa alguien que en la universidad, ¿cierto?, en su pregrado o tiene un postítulo o algún curso en materia de inclusión laboral, ¿cierto?, de personas con discapacidad, probablemente va a rendir este examen y le va a ir bien y va a obtener la certificación, que por cierto, además, la certificación de competencia se financia a través de la franquicia Sense. Y le va a ir bien en este proceso, ¿cierto? Pero si hay personas que están recién incorporándose a este tema, es importante que tengan una capacitación previa o, ¿cierto?, un programa de capacitación previa a enfrentar la certificación, para aprender conceptos que son claves para este proceso, ¿cierto?, de examinación. También, esta normativa va a establecer o establece, ¿cierto?, dos elementos importantes. Uno, que exista un plan de capacitación anual y el otro, que exista una política de inclusión laboral dentro de la compañía. Respecto del plan de capacitación anual, quienes trabajan en las áreas de capacitaciones de las empresas saben, ¿cierto?, que el CENSE, los comités bipartitos, les piden, ¿cierto?, o tripartitos, de repente me confundo, no sé si son bipartito o tripartito, exigen, ¿cierto?, tener planificaciones de capacitaciones anuales. Y ahí es donde se deben incorporar temas o cursos relacionados con discapacidad para que los colaboradores de las distintas empresas de 100 trabajadores o más se concienticen, aprendan y tengan herramientas para interactuar con pares que estén en situación o que tengan una discapacidad. ¿Ya? Para eso son los cursos de capacitación. Luego, la política de inclusión laboral tiene que ver con lo que conversábamos en la diapositiva anterior. ¿Cómo es que esta empresa va a hacer una trazabilidad, ¿cierto?, de la trayectoria laboral de una persona con discapacidad en la compañía, para que no exista discriminación, para que exista igualdad de oportunidades, para que la persona con discapacidad no siempre esté en un puesto de baja calificación, para que tenga proyección de crecimiento, para que se cuenten con los ajustes razonables o necesarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y para que no exista discriminación salarial. Les decía al principio, 18% de diferencia hay entre salarios entre hombres con y sin discapacidad. Y la brecha aumenta si miramos, ¿cierto?, las remuneraciones que reciben las mujeres con discapacidad. Por último, es importante también que las actividades que se realicen en la empresa y aquellas que se hagan, que no sean estrictamente laborales, pero que se hagan con ocasión del trabajo, sean, ¿cierto?, bajo estándares de accesibilidad, ¿ya? Existe hoy día una norma de accesibilidad, que es el Decreto 50 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que regula la accesibilidad en espacios de uso público, ¿ya? Entonces, cuando se acabe la pandemia, si van a celebrar, ¿cierto?, algún aniversario o alguna actividad fuera del puesto de trabajo, tienen que regular, ¿cierto?, y fijarse que el restaurante, que el hotel, que el lugar donde ustedes van a ir cumpla con estándares de accesibilidad. Y eso está basado, ¿cierto?, en el decreto 50 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ¿Qué más nos queda, Javiera? Ahí terminamos con la presentación, Mati. Bien, ahora sí quiero mostrarles un video importante
que habla de un programa que tenemos nosotros de capacitación para personas con discapacidad. Javiera, por favor. Y de ahí vamos a ir contestando las preguntas. Todas las personas soñamos alguna vez con tener una profesión, un oficio o herramientas que nos ayuden a enfrentar nuestro futuro. Pero esto no siempre es posible. Existen personas que no pueden acceder a una etapa de formación, a pesar de su gran esfuerzo y perseverancia. Son discriminados por el sistema educativo tan solo por enfrentar una discapacidad y muchos de ellos no cuentan con conectividad a Internet. Ayúdanos a eliminar estas barreras y que el sueño de la capacitación se haga realidad en las personas en situación de discapacidad que aún tienen la esperanza de alcanzar sus metas. Como Fundación Chilena para la Discapacidad, queremos entregar 1000 cupos de capacitaciones este año, priorizando a personas en situación de discapacidad de zonas rurales y extremas de nuestro país, para que cuenten con mayores oportunidades de inclusión laboral. Apóyanos, porque tu desafío es nuestro desafío. Te invitamos a colaborar. Escríbenos a contacto@fchd.cl y síguenos en nuestras redes sociales. Mati, no te escuchas. Ahí sí. Para redondear un poquito la info de este video, hoy día existen brechas digitales en nuestro país y para las personas con discapacidad estas brechas son mayores. Nosotros el año pasado capacitamos a más de 400 personas en situación de discapacidad de manera online, en una plataforma accesible que contamos, capacitaciones que a distancia contaban con profesionales de apoyo, entregamos tablet, entregamos internet y pudimos lograr que estas personas se pudieran formar y varias de ellas se encuentran hoy día trabajando. Hoy día tenemos la meta de llegar a 1000 cupos de capacitación y además dentro de estos 1000 cupos llegar a zonas rurales y extremas, donde más dificultades de conectividad hay. Y hemos estado consiguiendo internet, tenemos tablet, estamos llegando a zonas lacustres, ¿cierto? Que dentro de lo que es el paisaje se ven muy bonitas, pero esconden realidades de problemas de conectividad, de acceso a formación muy, muy importantes. Hemos llegado a territorios como la isla de Chiloé y lugares mucho más extremos, ¿cierto?, donde se están formando hoy día personas con discapacidad. Así que quienes sean representantes de empresas en este webinar, les invitamos, ¿cierto?, a ser parte, a colaborar, y ahí pueden contactarse a través de Elotic con nosotros. Dejamos el espacio para preguntas, Javiera, y agradezco la atención brindada. Sí, mira, por ahora no hay preguntas, pero voy a leer algunos comentarios que nos dejaron en el chat. Grace Rivera de la Fuente dice, en cuanto al proceso de selección, totalmente de acuerdo. Los test psicométricos no tienen tanto peso, una buena entrevista por competencias y referencias laborales tienen casi el 95% de peso. Esitalic dice, lo que comparte es muy interesante e importante. No sé, Mati, si tienes algo que decir al respecto. Bueno, agradecer a las personas que nos comentan en el canal, ¿cierto? Y ciertamente hoy día la estandarización en todos los aspectos está siendo muy cuestionada, y eso incluye la estandarización en los test psicométricos, ¿cierto? Puesto que la diversidad es la norma y no la excepción. Cuando uno trabaja bajo una estandarización, lo que está diciendo es que la diversidad es lo excepcional, ¿cierto? Pero nos hemos dado cuenta en el pasar del tiempo, y quizás bastante tarde, que la diversidad es la norma. Por lo tanto, todo lo que se estandarice deja fuera a un número importante de personas. Y además, es sabido, ¿cierto?, que existen formas de vulnerar de alguna manera los test psicométricos, ¿cierto? Así que eso, por ahora, no sé si es que le damos el pase a la gente de Proforma o cerramos, Javier. Antes, comentarles que Paola compartió los enlaces de los documentos que mencionó Matías para que los puedan revisar. Están en el chat de YouTube.
Y para ir cerrando, queremos compartir con ustedes el video de una campaña, de nuestra campaña nacional de donaciones. Está enfocada en mujeres en situación de discapacidad, que han sido víctimas de distintos tipos de violencia, violencia de pareja, de instituciones, de cuidadores, familiares. Y queremos compartir con ustedes el video promocional que tenemos de la campaña. Silencio. Pase. Buenas tardes. Me negaron la posibilidad de alcanzar mis sueños porque tengo discapacidad. ¿Cómo vas a estudiar si eres ciega? ¿Quién te va a querer así como eres? Tenemos que rechazar su solicitud. No aceptamos personas con discapacidad. ¿Me sirves para lavar platos? Necesito ayuda, pero no sé cómo partir. Yo estoy contigo. Las mujeres en situación de discapacidad sufren doble vulneración, por ser mujeres y por su discapacidad. Compromete tu aporte en donaciones@fchd.cl y encuentra más información en nuestras redes sociales. Campaña de donaciones, no más palabras. Bueno, como bien dice el video, pueden encontrar el enlace para donar en el banner de nuestro sitio web www.fchd.cl. Al ingresar al sitio se van a topar con el banner inmediatamente, así que los dejamos invitados para donar a nuestra campaña y poder alcanzar nuestra meta, que son 100 atenciones psicológicas para mujeres en situación de discapacidad. Antes de darle el pase a Claudio, voy a leer una pregunta que surgió en el chat para ti, Mati. ¿Por qué creen que cuesta avanzar? ¿Voluntad, desconocimiento, miedo de las empresas? Bueno, hay varios factores. Ciertamente el desconocimiento, la falta de voluntad, el miedo, son factores importantes, ¿cierto? Como también lo es la falta de una fiscalización que no solo sea sancionatoria, sino que sea una fiscalización constructiva por parte de la Dirección del Trabajo. Comentar que, por ejemplo, el año pasado no se cursaron multas respecto del incumplimiento de esta norma en ninguna empresa del país. Y eso genera, ¿cierto?, es un estímulo perverso para no cumplir con la normativa, ¿cierto? Sabemos que quizás nuestra cultura nos hace cumplir cuando tenemos a alguien que nos está, ¿cierto?, diciendo que tienes que cumplir o recordándonos que si no cumplimos vamos a recibir una sanción. Pero también existe, ¿cierto?, un desconocimiento sobre lo que es la discapacidad. La discapacidad como que se ha manejado mayoritariamente en un mundo paralelo, ¿cierto? Y aquí menciono la escuela regular y el paralelo la escuela especial, ¿cierto? Por lo tanto, ahí, desde esa base, ha existido una segregación que ha hecho que muchas personas con discapacidad, muchas personas sin discapacidad, desconozcan la realidad que vivimos las personas con discapacidad y cuán normal es vivir con discapacidad en Chile. Somos casi 3 millones de personas las que estamos en situación de discapacidad, que nos las hemos arreglado de distintas maneras para participar, para estudiar, para ser parte de estos procesos. Entonces hay un desconocimiento y también un miedo a hacer las cosas mal, ¿cierto? Pero ese miedo, ese desconocimiento se puede suplir con el apoyo técnico de instituciones que conocen este tema, con el apoyo técnico de las OTIC. Yo sé que el Senadis también está haciendo un trabajo importante respecto de esto,
Por lo tanto, hay las instancias para superar el miedo y superar el desconocimiento, para que esto pueda dejar de ser una excusa respecto del cumplimiento de la norma. Muchas gracias, Mati, por compartir tus conocimientos, tu experiencia también. Antes de finalizar, vamos a darle el pase a Claudio Muñoz, de Proforma. Sí, felicitaciones por su trabajo, sí. Sí, obvio. Agradecer también a quienes participaron del webinar, quienes estuvieron de espectadores, agradecer su disposición por escuchar también sus preguntas, sus comentarios, y ojalá podamos encontrarnos en una próxima oportunidad, pues, Claudio. Sí, recordar también por último que les vamos a enviar el webinar, se los vamos a hacer llegar a quienes no pudieron estar y a quienes participaron también para que lo vean mejor. Gracias, Claudio. Bueno, finalizamos este webinar, agradecemos su participación, como ya dijimos, y esperamos vernos en una próxima oportunidad.